Ronald Hunkeler, el ingeniero de la NASA, cuyo caso inspiró a William Peter Blatty para escribir El Exorcista, la película de terror más importante de todos los tiempos. ¿Qué hay detrás de este caso y qué se esconde tras lo vivido por Ronald Edwin Hunkeler a mediados del siglo pasado? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y es que en específico la historia de Ronald Edwin Hunkeler, quien de hecho en las anteriores décadas fue llamado como Roland Doe o también Robert Mannheim, sería el relato y la historia de exorcismos que inspiraron la creación de la película El Exorcista, posteriormente por parte de William Peter Blatty. Y básicamente la forma en la que este caso se hizo conocido por parte de la opinión pública en los Estados Unidos, a propósito, aquí aprecian ustedes a Linda Blair interpretando a Regan MacNeil en esta impresionante película, pues el gran punto de inicio de esta historia en los Estados Unidos ocurrió el 20 de agosto de 1949, cuando los lectores del diario Washington Post pudieron acceder a esta pieza periodística que ustedes aprecian en este momento, en donde se describía un caso de posesión demoníaca que había ocurrido en Mount Rainier y en donde una serie de sacerdotes habían realizado una cantidad importante de exorcismos para poder liberar el alma y el cuerpo atormentado de un adolescente en esa parte de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo a este adolescente se le identificó como Roland Doe o Robert Mannheim o Robbie Mannheim, como algunos le decían, tan así que cuando William Peter Blatty pudo leer esta pieza periodística, y también por otro dato que les voy a dar más adelante, todos estos elementos lo inspiraron para crear el personaje de Regan MacNeil, que posteriormente sería interpretado por la actriz Linda Blair. Lo cierto es que la verdadera identidad del adolescente que inspiró la película del Exorcista se dio a conocer en el año 2021 por parte de un medio de comunicación de los Estados Unidos, el The Skeptical Inquirer, un magazine de ciencia y razón, quienes publicaron hace 3 años esta pieza periodística titulada Demoníaco, ¿quién es Roland Doe, el niño que inspiró El Exorcista? Básicamente esta es una revista bimestral norteamericana en donde a partir del rigor científico y de la evidencia de las pruebas se intentan explicar eventos anómalos, sucesos extraordinarios y lo que algunos denominarían fenómenos paranormales. Resulta que a partir de la investigación que realizaron los redactores de este The Skeptical Inquirer, pudieron dar con la identidad de Roland Edwin Hunkeler, un hombre quien habría protagonizado esta serie de exorcismos que se realizaron en la primera mitad de 1949. Lo cierto es que esta historia pasó a la gran pantalla gracias a este hombre que aprecian en este momento, William Peter Blatty, un hombre quien de hecho se enteró
de la historia de Ronald Hunkeler mientras era estudiante de último año en la Universidad de Georgetown, y en aquel momento William Peter Blatty había tenido contacto con el sacerdote jesuita Eugene Gallagher, quien en su momento le habló sobre este extraordinario caso de este adolescente que había sido salvado de una posesión demoníaca gracias a una serie de exorcismos que habían practicado una serie de colegas de este sacerdote Eugene Gallagher allá en los Estados Unidos. Lo cierto es que el gran protagonista de este caso, Ronald Edwin Hunkeler, fue un hombre quien nació en 1935 y creció en el seno de una familia de clase media en Carthage City. De acuerdo a los periodistas investigadores que han investigado este caso, Ronald tenía solo 14 años cuando comenzó a escuchar golpes y rasguños provenientes de las paredes de su dormitorio. De acuerdo a las informaciones preliminares, la madre de Ronald creía que todo esto había comenzado tras el deceso de la tía Tilly, quien era espiritista y le enseñó a Ronald a comunicarse con espíritus utilizando la tabla Ouija, que a propósito no les recomiendo, esto no es un juego y debe ser una experiencia, si deciden llevarla a cabo, guiada por una persona que sepa, una persona que haya tenido experiencia con este tipo de objetos. Lo cierto es que tras el inicio de esta serie de sucesos anómalos, la familia buscó ayuda de un ministro protestante, el reverendo Luther Schultz, para intentar hallar una solución a este tipo de ruidos extraños que sonaban en la casa. A propósito, ahí aprecian ustedes a Ronald Hunkeler en una foto de su adolescencia en medio de otros jóvenes de su edad. Como se dan cuenta, Ronald, pues un chico joven, un chico normal. Al menos en esta foto no se ve ningún indicio de tener alguna anomalía. Ronald fue sometido a exámenes médicos y psiquiátricos en su momento, pero los expertos no encontraron nada anormal que pudiese explicar los fenómenos anómalos que se estaban presentando en su casa. Llegaron, de hecho, a documentar algunos de estos investigadores y familiares fenómenos de levitación de objetos y sillas. Incluso, de acuerdo a algunos de los biógrafos e investigadores de este caso, en su momento dentro del claustro de la escuela donde estudiaba Ronald Hunkeler, se observó a uno de sus pupitres levitando, levantándose un poco del suelo, el mismo pupitre en el cual este chico se sentaba cuando iba a la escuela. Durante un buen tiempo, y esta es parte de la visión escéptica de este caso, se ha establecido que Ronald Hunkeler en realidad era un chico súper travieso, que le gustaba inventarse bromas muy pesadas, le gustaba hacer cosas que realmente incomodaran no solamente a sus padres, sino a sus compañeros y a sus profesores. Pero lo cierto es que más allá de esta personalidad que tenía este joven, este adolescente de 14 años en ese entonces, seguían siendo inexplicables esta serie de fenómenos, estas levitaciones y estos ruidos extraños, de acuerdo a las personas que investigaron el caso en ese momento. Fue en ese punto en donde esto escaló a otro nivel y los familiares decidieron contactar con el reverendo luterano Luther Miles, quien de hecho lo que hizo fue comenzar una cadena de oración, por así denominarlo, y decidió llevárselo a su casa en las noches para intentar no solamente tener un contacto directo con el joven, sino para ver si en realidad se trataba de una broma o si realmente este chico tenía síntomas reales de posesión. Obviamente todo esto fue con el permiso de los padres de Ronald Hunkeler. Lo cierto es que Luther Miles Schultz, este reverendo luterano, fue testigo de primera mano, o al menos así lo dicen gran parte de los investigadores, de manifestaciones inexplicables que envolvían al joven, tan así que recomendó a la familia consultar a un sacerdote católico en ese momento.
Ya en este punto y ante este aval, esta investigación, este peritaje que realizó el reverendo Lothar Miles Schultz, la familia de Ronald Hunkeler decidió claramente ponerse en contacto con un sacerdote católico, y fue ahí donde entraron a esta ecuación, a esta historia, los sacerdotes Raymond J. Bishop, Edward Hughes, Walter Halloran y William S. Bowden, quienes formaron una especie de alianza para investigar y tratar de solucionar el caso de este chico desde el punto de vista espiritual. A propósito, ustedes en este momento aprecian a estos sacerdotes que se hicieron cargo de este caso. Lo cierto es que el 27 de febrero de 1949, y bajo la supervisión de el sacerdote Hughes, se comenzaron a realizar una serie de exorcismos al joven. El primero se efectuó precisamente en esta fecha, el 27 de febrero, y tras no tener el éxito que ellos esperaban, decidieron seguir sometiendo a exorcismos y a un proceso de liberación prolongado a Ronald Hunkeler. De hecho, de acuerdo a lo que manifestaron en su momento estos sacerdotes e investigadores en ese primer exorcismo que se realizó el 27 de febrero de 1949, Ronald Hunkeler atacó con extrema violencia al sacerdote Edward Hughes, tan así que le causó heridas que requirieron una intervención médica. Imagínense, un adolescente de 14 años quien realmente se puso en un estado muy agresivo e hirió de una forma bastante fuerte a este sacerdote. De acuerdo a lo que documentan estos hombres de fe, se realizaron una serie de exorcismos de liberaciones en donde aparecían rasguños y marcas en el cuerpo en este caso de Ronald Hunkeler, y se presentaban fenómenos muy extraños. La temperatura del lugar donde se efectuaban estos procesos de liberación descendía o ascendía de una forma aleatoria y totalmente inexplicable. Era como si algo más los estuviese acompañando a ellos y a Ronald Hunkeler en este proceso. De hecho, de acuerdo a uno de estos sacerdotes, en un momento un recipiente, un vaso en donde tenían agua bendita, se estrelló contra el piso sin intervención física alguna, ni de Ronald ni de ninguno de estos sacerdotes. E incluso uno de los síntomas que para los sacerdotes era ineludible de posesión era que Ronald Hunkeler había comenzado a hablarles en latín, una lengua que desde luego este adolescente desconocía totalmente. Si no me falla la memoria, esto se conoce como xenoglosia, el poder hablar idiomas que una persona posesa no conoce o no domina plenamente. Lo cierto es que, de acuerdo a los conocedores de este caso, el 18 de abril de 1949 se llevó a cabo el último exorcismo de Ronald Hunkeler después de intensos ayunos y oraciones, en donde los sacerdotes en grupo invocaron a la figura protectora y liberadora de San Miguel Arcángel. De acuerdo al testimonio y a la bitácora de estos sacerdotes, cuando invocaron a esta figura y cuando estaban en este proceso, en esta liberación, Ronald Hunkeler habló con una nueva voz clara y autoritaria, rica y profunda, y manifestó: se ha ido, como si realmente esta energía, este espíritu que lo había poseído, hubiese dejado su cuerpo y este joven se hubiese liberado. De acuerdo a la bitácora de estos sacerdotes, fue un proceso, una liberación que duró entre 7 y 8 minutos, y este joven se debatió en violentas contorsiones. Decía que sentía que algo lo estaba tirando del estómago y que se sentía muy incómodo hasta que se produjo este suceso. Lo cierto es que tras este exorcismo que se llevó a cabo el 18 de abril de 1949, Ronald Hunkeler nunca más volvió a manifestar no solamente este tipo de síntomas extraños, de hablar en latín, de tener sansonismo, de superfuerza,
ni estas variaciones extrañas de temperatura en el lugar donde él vivía, ni tampoco los rasguños ni los ruidos. Todo esto desapareció tras este proceso. Y de acuerdo a los estudiosos y a los investigadores de esta revista de Skeptical Inquirer, posteriormente Ronald Edwin Hunkeler se convirtió en un ingeniero de la NASA, que de hecho patentó una tecnología espacial que servía para hacer los paneles del transbordador espacial, para hacer que estos fueran resistentes al calor extremo. Imagínense, o sea, estamos hablando que Ronald Hunkeler no solamente fue un hombre importante para la NASA, sino que hizo parte del desarrollo de esta tecnología que le permitió a la NASA realizar viajes espaciales. También, de acuerdo a estos investigadores de The Skeptical Inquirer, ayudó a las misiones Apolo de la década de los 60, que posteriormente suscitaron la llegada del hombre a la luna, al menos de manera oficial, en 1969. Ronald Hunkeler se retiró de la NASA en el año 2001, luego de trabajar 40 años en la agencia espacial. Y un detalle muy curioso sobre la investigación que les comparto el día de hoy es que, de acuerdo a una mujer que es mencionada en el artículo pero que no quiso dar su nombre, a Ronald Hunkeler en Halloween siempre le daba temor de que alguno de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos, claramente un hombre quien había llevado este lastre toda su vida, no solamente de haber vivido esta experiencia, sino de ver cómo se había hecho tan famosa precisamente en la cultura popular por la película del Exorcista, pues Ronald Hunkeler decía que en Halloween se sentía muy incómodo de que alguien descubriera que en efecto él era la persona que había inspirado la película, bueno, la saga, porque en realidad El Exorcista ya es una saga que se ha hecho muy popular no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Y ustedes qué opinan respecto a este caso de Ronald Hunkeler, este joven de 14 años que inspiró a William Peter Blatty para escribir la película del Exorcista? ¿Será que este tipo de manifestaciones, tal y como lo comentan algunos escépticos, fueron exageradas por parte de la familia y los sacerdotes y simplemente se trató de una liberación, o por qué no decirlo, de un tratamiento psicológico alternativo, por así denominarlo, que le permitió a este joven enfrentar este tipo de situaciones anómalas que se estaban presentando en su casa y que al menos él sentía directamente? ¿O en realidad Ronald Hunkeler fue un joven poseído tras haber tenido contacto con la tabla Ouija gracias a la influencia de su fallecida tía y abrió una puerta a lo desconocido, una puerta que le permitió entrar a fuerzas oscuras a que poseyeran el cuerpo de este joven? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales, en el otrora Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S, Twitter que hoy en día se llama X. También te invito a que sigas el único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok, y también a que te unas al grupo oficial de Telegram de este canal. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción del video. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.